Al inicio del siglo XX, Virginia Woolf se lamentaba de que la literatura no se ocupara lo suficiente de las enfermedades que nos aquejan. Desde entonces, un caudal de autores se ha dedicado a abordar el tema con meticulosidad y hondura. El concepto de enfermedad ha cambiado con los siglos. Hoy se duda incluso de su pertinencia. Francisco González Cruzzi habla de la facilidad con la que se tienden a acomodar males emocionales bajo etiquetas demasiado amplias. Antes, tanto en la Grecia antigua como en el Valle de Anáhuac, se creía en la teoría de los humores y en la interacción de los espíritus con nuestro cuerpo. De la historia de la medicina discurre el texto de Carlos Viesca. Desde su aparición, son muchas las páginas que se han dedicado al COVID. ¿Cómo nos posicionamos hoy frente a esta enfermedad que sigue haciendo estragos? Este es el tema que encara Elías Camaji. El dolor y las molestias que muchos males ocasionan son a menudo imposibles de describir con palabras comunes. Por lo tanto, habría sido un disparate no recurrir a la poesía. Pura López Colomé, Nick Flynn y Elisa Díaz Castelo se ocuparon de ello. La ficción estuvo al cuidado de autores brillantes como Jonathan Bassi, Lina Meruane o Emiliano Monge. La salud mental se ha convertido en un tema crucial, sobre el que versa nuestra sección de arte protagonizada por Enrique López Llamas. Todos venimos al mundo con dos ciudadanías, decía Susan Sontag, hablando de la salud y de la enfermedad. Una nos confiere privilegios y estatus, mientras que la otra nos condena a una existencia infeliz y relegada. Deseamos que tu salud sea siempre inquebrantable, pero si no es así, ojalá que este número te sirva de consuelo o al menos te ofrezca algo de entretenimiento. Buenas noches, me da mucho gusto que estén sintonizando que será nuestro tercer programa dedicado a la enfermedad y en el que nos llevaremos el tema a linderos vegetales, tanto urbanos como silvestres, para combatir un poco, no sé si ustedes han escuchado esta noción de la ceguera botánica, ¿no? Porque a pesar de estar rodeados en todo momento de plantas, tendemos a darlas por sentado, ¿no? A no notar demasiado de ellas hasta que se presentan problemas. Por ejemplo, lo que cualquiera que habite en la Ciudad de México podrá dar fe de ello, lo que está pasando con las palmeras, ¿no? Lo que ha pasado y sigue pasando con las palmeras de la capital mexicana, que están muriendo masivamente. Es bonito pensar que cuando los árboles se mueren no caen, ¿no? No dices cayendo masivamente, se quedan de pie, secos sus troncos. ¿Por qué? ¿Por qué se están muriendo las palmeras? Esa es la pregunta con la que vamos a iniciar. Y pues para contestarla tenemos aquí con nosotros a Martí Gil Bartomeu, quien estudió biología en la UNAM, es maestro en arquitectura del paisaje por la Universidad Federal do Río de Janeiro y actualmente es doctorante en diseño y estudios urbanos en la UAM. Durante sus estudios de licenciatura y maestría abordó el paisaje como elemento integrador de sitios arqueológicos y posteriormente se interesó en las posibilidades y formas del espacio público en las ciudades actuales. Martí. Hola, ¿cómo están? Un gusto que vengas a ilustrarnos esta que es una duda, supongo que tendrá cualquier ciudadano o visita de la Ciudad de México, que es pues ¿qué les pasa? O qué les pasó allá buena parte de las palmeras. Pero a lo mejor, o sea, quizá antes de entrar a esta enfermedad de plantas, pues cómo llegaron las palmeras, estas palmeras aquí, porque hasta donde entendemos no son nativas, ¿no? No son acá. Gracias por invitarme, muy contento. Sí, creo que como dices, tendemos a no saber o no darnos cuenta de la vegetación que tenemos alrededor, ¿no? Esa ceguera botánica que dices. Y curiosamente empezamos a ver que las palmeras estaban muriendo y pues eso levantó mucho fervor, ¿no? Y en ese sentido también una defensa medio extrema, ortodoxa, de algo que quizás no es de aquí y porque está aquí, ¿no? Nos faltó ver a la persona amarrada en la palmera, ¿no? De reforma, y que no la vayan a tirar o algo así, encadenados, ¿no? Eso no pasó. A partir de todo esto me puse a investigar y me clavé como qué estaba pasando con las palmeras. Me gustan mucho los temas de espacio público y de la vegetación, pero no solo eso. Y sobre todo creo que en el registro fotográfico histórico uno puede sacar mucha información. Claro. Y entonces en la mayoría de los medios se hablaba de que las palmeras habían llegado como a mediados del siglo pasado
Y de repente vi una foto de 1904 de la palmera de Reforma, chiquita, bebé, En la glorieta. en la glorieta, y con muchas más, Ajá. ¿no? Entonces, O sea, era la glorieta de Las Palmas. de Las Palmas, bien. Curioso. Y bueno, efectivamente, empecé a ver más fotos y había en casas, etcétera, ¿no? Ya estaba ahí. Hay una onda en el Porfiriato, ¿no? Pues de ese México progresista, Claro. ¿no? Que ya sabemos. Moderno. Moderno, ¿no? Miguel Ángel de Quevedo tuvo mucha participación en esas cosas, ¿no? Muy interesantes. Pero sí hay una identificación con California, ¿no? Y esa imagen de las palmeras. Queríamos ser Hollywood. Queríamos ser Hollywood, ¿no? Imagínense históricamente ese símil, ¿no? Ajá. Es bonito, es interesante y es parte de nuestra historia. Y pues sí, ese quizás es el primer momento del boom de las palmeras y nos ayuda a algo que vamos a hablar después, que es entender que eso tiene más de 100 años Ya, de inicio, claro. ¿no? Y hay algo, una temporalidad. Sí. Después con Miguel Alemán hay un gran boom de las palmeras, ¿no? Se colocan en lo que después se hicieron los ejes viales, ¿no? En los Vertis, camellones. Doctor Vertis, sí. En el 8, 7, todos esos de números que tienen distintos nombres, ¿no? Xola, También. ¿no? Y eso es bonito porque el metro Xola, la imagen es una palmera, ¿no? Entonces, pues bueno, ya desde la iconografía urbana te está diciendo esto es de aquí, ¿no? Claro. Es un símbolo Es un ya. arraigo ya identitario. Habla de esa ciudad, ¿no? En esos términos de distintas formas en las que uno puede ver la ciudad, como la real, la concebida y la imaginaria o la ideal, ¿no? Ya estamos concibiendo a la palmera como algo de aquí, Ya. ¿no? Estaban hasta en el Zócalo, ¿no? A ver, Antes de en que el Zócalo fuera- hay eso, ¿no? Como ver antes de esas que estuviera- fotos, Ajá. ¿no? Preciosas. Cuando hacen los ejes viales, ahí se mueven las palmeras del lugar, recolocan muchos por la Narvarte y estas zonas de la ciudad. Entonces, además es eso, están en la entrada de Puebla hay palmeras, en Villacuapa hay palmeras, en Las Lomas hay palmeras, en Reforma había una palmera, ¿no? Claro. Y en la Narvarte hay un cúmulo de palmeras que tiene que ver mucho con ese ensanchamiento de los ejes viales y la inauguración del Metro Etiopía, ¿no? Que se invita a Selassie, ¿no? Claro. Y entonces está lleno de palmeras, que no son de aquí. ¿Son de Etiopía? Pues Aparte. de las Canarias, ¿no? Luego es bonito esto de los nombres que te acuerdas de biología, ¿no? De las clases de biología. Como que en este lenguaje de lo que te dice el nombre, ¿no? Entonces es la Phoenix canariensis, y entonces es de las Islas Canarias, ¿no? Y es la especie ornamental de palmera más extendida en el planeta. Ok. Y O sea, no solo quisimos ser California No, nosotros, ¿no? parece que es una aspiración Parece global. que es una aspiración. Y tiene que ver mucho quizás con esta onda de que no necesitan pues tantos cuidados como muchas otras cosas, ¿no? Que eso puede ser un empuje interesante de por qué llegaron los eucaliptos, las casuarinas, la grevillea y estas especies de Australia a distintos lugares del planeta en esta forma de pues, que crezcan rápido, Que sean resistentes. sean resistentes, ¿no? Entonces, esa distribución internacional de estas especies, ¿no? Entonces, de las Canarias, digamos, originaria este tipo de palmera, porque revisando ahí me surgió la duda de cuántas especies de palmeras había, y son como 2.500. Entonces, bueno, palmas, ¿no? Palmas, La ajá. familia de las palmas. Ajá. Y pues claro, esta es una de ellas, Una. pero es una edición deliberada, que se parece a la datilera, ¿no? Sí. O sea, ¿hay alguna similitud ahí? Ojalá fueran datileras. ¿no? Ojalá. Pues tienen, o sea, sí tienen dátiles, Tienen- pero no. no son comestibles, no es como el dátil. No es como el este, otro caro. que es carísimo. Que es- Pero justo en ese símil, ¿no? Pasaría lo mismo y pasa lo mismo en estas regiones de España donde se cultiva, ¿no? La de la datilera, pues, extensivamente. Y si solo tienes la palma datilera Claro, y llega una monocultivo. plaga, como pasa aquí, pasa en todos lados, que se las come, Las condenas, totalmente. ¿no? Y pues esas son crisis económicas duras para esa población que vive de las datileras, ¿no? Ok. Bueno, y entonces son palmeras antiguas, no son muy grandes. Ya, quien esté viendo las
tendrá en la cabeza. Claro. Pero ¿qué empezó a pasarles? O sea, porque empezó un momento en que, ¿no? Empezábamos a ver que se secaban, ¿no? y se les caía el penacho y... ¿no? Sí, ahí yo creo que tiene que ver mucho con qué estudie cada quien, a quién le va a echar la culpa, ¿no? Ok. Porque si yo soy un biólogo que estudia los hongos, Ajá. y pues voy a decir que fueron los hongos también, Hay ¿no? hongos involucrados, sí. Si yo soy una bióloga que trabaja con el escarabajo picudo, Ajá. pues voy a demostrar que es el picudo rojo, ¿no? Sí. Y si yo trabajo con calentamiento global, Que es... ¿no? Entonces, me parece que como todo en nuestra ecología urbana, tiene mucho que ver con muchos factores, Ok. ¿no? En el censo, que se empezó a hacer cuando hace más de 10 años empezaron a ver esto de las palmeras, había más de 20,000. Ujú. En el 2022, 2,300 estaban muertas, más o menos, Ok. ¿no? Ya 2024, supongo que habrá subido ese número. Sí. En ese censo en particular, se concentraron en los hongos y tienen más de 10 especies de hongos que están afectando a las palmeras, Ahora. ¿no? Y entonces eso también tiene que ver con, solo hay una especie, ¿no? Sí. Está relacionada con otra fauna urbana, ¿no? Las ardillas, las palomas, etcétera, Que tampoco son de aquí, ¿no? que tampoco son de aquí. Entonces, que si llegan y esta palma que se comieron tienen la infestación de algo, Sí. y pues va la que sigue, va la que sigue, va la que sigue, va la Claro. que sigue, va la que sigue, ¿no? Entonces, en principio, en el 2022 era más del 10% de palmeras que ya estaban muertas. Yo creo que ha subido. Que es alto, sí. Y hay unas zonas donde se ve mucho más que otras, ¿no? Ujú. En Vertis, por ejemplo, yo vivo muy cerquita y sí hay Es donde... se ve. Y a lo mejor eso también tiene que ver en que pues, son camellones que solo tienen esas palmeras. Sí. La asiminación Una es muy- jacaranda, muy una sencilla, palmera, una jacaranda, ¿no? una palmera. Pero digo, a lo mejor una palmera embebida en un parque, que está una sola, pues tiene cierta más protección, aunque el otro día pasé por los viveros de Coyoacán y a la entrada había unas enormes Ya quebradas, ¿no? y ya están muertas. Es tristísimo porque, pues sí, son landmarks, o sea, son íconos, como bien dices tú, y luego falta, como estábamos diciendo con la Sagrada Botánica, o sea, hace falta que desaparezca, que se muera, para que veas el hueco que deja esa Claro. cosa, ¿no? Y que quizás en ese hueco nos encontramos con qué tendríamos que estar poniendo. Eso es una buena pregunta No. que no vamos a responder Que no vamos a ahorita, responder. no, ahora que volvamos, porque ya nos vamos a ir al corte. Entonces, bueno, eso, muerte de miles tocadas, le llamaríamos algunos, ¿no? Que es multifactorial y una cosa pues se relaciona con la otra. Seguro Total. que una palmera que tiene cierta plaga de hongos es menos resistente al gusano barrenador o al escarabajo barrenador que llega y se las come por dentro, ¿no? Y lo de la edad, ¿no? Y Además, la edad ¿no? además que le pone pues ya, eventualmente se mueren las plantas urbanas, ¿no? Se muere. Como todo ser vivo. Pero bueno, no le cambien, vamos y venimos y vamos a seguir aquí platicando de otras vegetaciones y otras epidemias botánicas. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y listo. Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos aquí en nuestro tercer episodio de Enfermedad y en esta ocasión metiéndonos pues, al mundo botánico, ¿no? Para combatir la ceguera botánica que a veces nos aqueja. Y bueno, pensando en qué le había pasado a las palmeras, pues a lo mejor la pregunta, antes de meternos a qué deberíamos de poner ahora que están desapareciendo, a lo mejor la pregunta obvia es, ¿qué otras epidemias botánicas existen, no? ¿Qué otras epidemias
o relacionadas con pestes han provocado muerte masiva de diferentes plantas. Entonces, no sé, ¿a ti te viene a la mente alguna en específico, como para empezar? Pensaría primero un poco en ese capítulo de Los Simpsons que va a Australia y lleva una rana. Exacto, y luego y se hace un desastre total, ¿no? Eso representa a la humanidad. Eso nos representa muy bonito o muy mal. Pero además está chistoso porque de regreso va un koala abajo del avión como en venganza, ¿no? Exacto. Entonces, me gusta pensar en los nopales. Ok. Nos significa mucho. Eso es muy mexicano. Nos significa Eso un sí. chorro el nopal. Cuando estábamos en la Facultad de Ciencias estudiando biología, regresando a nuestra casa, ¿no? Sí. Me acuerdo que de repente un día llegó un chavo y me dijo que los nopales del planeta iban a valer, iban a desaparecer Órale. por la palomilla blanca. Anda, sí. Y fue fuerte escuchar eso porque pues, me late el nopal. Igual me gusta más la tuna que el nopal, no sé. Pero es Sí, esencial, chido, ¿no? Importante, En la dieta, etcétera. sí. ¿no? Y en esos sentidos económicos, pues es súper importante. ¿no? En el Laboratorio de Interacción Planta-Animal, en el Instituto de Ecología, llevan años trabajando eso, porque bajo ese argumento apocalíptico del nopal, pues sí te da terror que algo llegue y se mate los nopales, ¿no? Totalmente. Sí. Por suerte, no sé si regresando un poco a esto que decíamos de la variedad, ¿qué tal que tenemos tanta variedad de opuntias? Que tenemos más defensa que si solo tienes la opuntia del comestible. nopal, la comestible, Sí. ¿no? Que sí está pasando también en España, por ejemplo, ¿no? Y lo chistoso de esta polilla blanca, creo que empezó en Australia, ¿no? Pues tenemos una planta exótica que llega y empieza a crecer porque no tiene quien se la coma, porque Claro. además en términos prácticos aquí ¿Quién- se le ocurre abrir quién una depreda- tuna y saber quién que ya hay depreda un algo nopal? delicioso, Sí, ¿no? sí. Total que se llevan a la palomilla blanca. Siempre al final, digo, sí hay este movimiento azaroso, pero muchas veces es nuestra culpa. Totalmente. Se llevaron la polilla, se erradicó el nopal, todo bien, ahí les afectaba, ¿no? Pero empezó a moverse esto con el ser humano, ¿no? Y entonces sí, yo me acuerdo desde ese entonces en la facultad ya se hablaba de que estaba por el Caribe y estaba cerca, en Florida, etcétera, etcétera. En el 2022, que es el último artículo que encontré de este laboratorio, que suena muy interesante, Laboratorio de Interacción Me Planta-Animal. encanta. Sí. No se reporta tal cual como algo que haya ya llegado, ¿no? Pero sí pasó en Sudáfrica, sí pasó en Australia, sí pasó en Sudamérica. Y quizás es eso, ¿no? Defendernos con la variedad genética es Claro. nuestra mejor arma. Todo en contra del monocultivo. Del ¿no? monocultivo. Yo Y hay otra, dime, bueno, sí, dime. no, por favor. Dime, bueno. Entonces, pero hay una que es muy bonita porque es histórica, que pues sí, al final es una plaga, que es la cochinilla roja, Ah, la de la grana la cochinilla. de la grana cochinilla. Con lo ¿no? que se hace pues un tinte, ¿no? Un tinte, Históricamente muy importante. ¿no? Ese Fue tam- importantísimo. Sí, claro. Era el oro rojo. ¿no? El oro rojo. Después de, o sea, en el siglo XVI eso estaba el oro de la plata Y la grana y cochinilla. la grana cochinilla. Sí, pero además tenían la tintura roja no era fácil de conseguir. No era fácil de conseguir. Y creo que los trajes, ¿no? Te Como... traigo un tesoro para que Mira. les muestres cómo se ve. Aplástale para que salga la tintura ¿Lo puedo roja. aplastar? Bueno. Con la mano, para que Lo- te manches chido. Órale. Mira qué bien. Esto es grana cochinilla. Esa es la grana cochinilla. Que es otro tipo como de palomilla también, ¿no? Le dicen cochinilla, pero... Sí. Y sí se come al nopal. Si crece demasiado, Claro. se acaba comiendo los nopales. Sí, ¿no? Y es un entonces, parásito de... ¿qué es lo bonito de esta? Y me gusta porque esta como domesticación en conjunto hizo que esta cochinilla sea más grande, domesticada, y ese nopal, donde está esta cochinilla, tenga menos espinas, ¿no? Entonces, en esta selección artificial se fue seleccionando el nopal con menos espinas, la cochinilla más gorda, que más produce la tintura roja, Ajá. y nosotros somos ese control biológico Que está... constante, ¿no? Pero en lugares donde no trabajan la cochinilla roja para producir dan este la tinte torre rojo, sí. le dan en la torre a los nopales, ¿no? Ok.
Mira, no sabía que la cochinilla era, pues sí, como que llegó antes que la palomilla blanca. Qué bueno que no ha llegado, no sé si se puede evitar eventualmente, a saber. Yo creo que ya llegó. Sí, Y más bien es, o sea, si nos dijeron hace casi 20 años que estudiamos biología, yo creo que ya llegó. Más bien es eso, que el pool lo defiende, ¿no? La variedad. Y que seguramente hay otras variedades de otras plagas o depredadores de estos nopales o que conviven con estos nopales y que evitan que si no hay nada más, se coma, ¿no? Claro. Pero si tienes competencia va a ser más difícil, ¿no? sí, sí. Oye, ¿y del muérdago qué me habías dicho algo? ¿Qué te había dicho del muérdago? Ese también es el segundo agente biótico que mata los bosques templados. Órale. Suena Suena como... sí, todo eso es muy apocalíptico también, pero bueno. Este está diferente porque es una planta que parasita a otras plantas, ¿no? Así como ya vimos de los hongos con las palmeras, ¿no? Estos insectos, ¿no? Pues también las plantas lo pueden hacer. Es muy crítico porque le quita totalmente los nutrientes a los árboles, en este caso. Creo que es donde más los vemos, en los fresnos, en los truenos, en los pinos, ¿no? En los liquidámbar, en este arbolado urbano. Sí. Le acaba eso, como chupando la vida, ¿no? Así con esos popotes que tiene, ¿no? Les estás quitando la vida a los árboles. Y para curar al árbol, porque eso sí lo he visto y es muy crítico, seguramente lo han visto por ahí, cuando están podando los árboles que tienen muérdago, Sí. tienen que reducir más del 50% de la copa, porque tienes que quitar cada rama de ese árbol que tiene un cacho de muérdago. Si no te vuelve a Si no, va a pegar. seguir y lo tienes que estar revisando constantemente. Suena titánico. Suena titánico y seguramente carísimo. También. Pero estaba leyendo una reflexión bonita que es de Jalapa, que el muérdago, al mismo tiempo que le está dando en la torre al arbolado urbano de Jalapa, sirve de alimento y de polinización por su fruto y por su flor de un chorro de especies de fauna Órale. de Jalapa. Entonces, No hay ahí mal. viene un poco ese meollo de, entonces, ¿qué haces? ¿No? Sí. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Diría el refrán. Por ahí va, ¿no? Creo que ahí sí, por ejemplo, se podría trabajar más la vegetación nativa y endémica, que también puede ser alimento de esta fauna y polinización, Exacto. ¿no? Pero, y ya, mandas a la fregada al muérdago. Ahora sí. Pero sí es bonito, sobre todo eso, como regresar a esto que hay muchas cosas interactuando. Claro. ¿no? Estamos muy conectados con nuestra fauna, con nuestra flora Claro. y entre nosotros, ¿no? Sí. Oye, y volviendo entonces entre nosotros y los ecosistemas que creamos, llamados ciudades, ¿no? ¿Qué deberíamos poner? O sea, ¿cómo te imaginas tú este paisaje futurista más sensato de la Ciudad de México, al menos? Muy de 12 monos, ¿no? Con el león caminando y todos viviendo abajo, ¿no? Tal cual. Pero sobre todo, pensando en esta reflexión de depende mucho de quién lo diga, se pone la vegetación, ¿no? O se piensa la ciudad. Creo que es una discusión muy actual y trabaja mucho o versa mucho en términos ambientales. La vegetación debería ser una. En términos sociales, la vegetación debería ser una. En términos ecológicos, la vegetación debería ser otra. Porque además hay que entender que si pensáramos, por ejemplo, en el DF, ¿no? En la Ciudad de México, vamos a recuperar la vegetación que hubo, pensando en que está subiendo la temperatura constantemente y el clima está modificándose, ¿qué tanto sentido tendría? ¿no? Ya. Entonces un conservacionista duro, ¿no? Te diría, sí, quiero mis pinos y mis encinos. Pino y encino era lo que había aquí en ¿no? el valle. Y pues claro, bueno, aquí en la reserva pues ya sabes, ¿no? Sí. ¿no? Estas locuras de la Palo reserva loco. maravillosas, el palo loco y el tepozán y etcétera, las dalias, ¿no? Pero fuera de eso, Chapultepec tiene remanentes, ¿no? De esa vegetación que había antes, que hay ahora. Está difícil, ¿no? Y también, un poco retomando lo que pasó en La Palma, ¿qué
qué tan sin explicación o sin abordar distintas aristas se puede decidir qué poner. Sí. Hubo esta votación. Se abrió ¿no? votación. Se abrió pública. votación. Sí. Innovador, ¿no? Pues sí, pero que la gente, o sea, si no tienes un poco de Información, ¿no? Información y contexto, ¿cómo puedes decir? ¿Qué "No, pones?" mejor este que este, ¿no? Y ahí ganó el ahuehuete, ¿no? Cierto. Que según veo por ahí, el primero valió, ¿no? Pero el Murió. segundo se O sea, murió. ya murió El primero, sí. El segundo parece que está bastante mejor. Reportes de la marcha del 8M me dicen efectivamente ¿Que se ve que mejor? está mejor, está vivo. Qué bueno. Y tiene mucho que ver con que un grupo de gente lo empezó a cuidar, a echarle agua, ¿no? Son de mucha agua, ¿no? Son de Los mucha agua, abuelos. sobre todo abajo. Pero sobre todo, mira, no sé si han visto ahora que hay un tiro político de quitar las propagandas políticas de los postes. Pues también si estoy en contra del partido que está decidiendo que el ahuehuete, pues voy a fregarme al ahuehuete, Ya. ¿no? Entonces, Se vuelve tú una acá herramienta. que le pateaban y que le pusieron cemento, ya, o sea, chismes en la internet, pues pueden entrarle a la discusión. Pero creo que la nueva discusión, la discusión que se tiene que tener es, a partir de esta participación ciudadana, bien fundamentada con la academia y con la administración, ese camino a qué se decide de nuestro paisaje urbano tiene que ser muy trabajado en conjunto. Ya. Sí. ¿No? De esta forma se genera esto que se entiende más como la apropiación, ¿no? Hacer tuyo el espacio público, hacer tuyo el parque, hacer tuyo el jardín, hacer tuyo el camellón. Y es cuando más hay esta conexión con los demás y con las demás, ¿no? Y participación de qué se decide y qué no se decide que ocurre en el lugar. Pues Por ahí muy bien. vamos. Se nos agotó el tiempo para no variar. ¿Qué pondrían ustedes? Nos pueden conectar ahí en redes sociales. Cuéntenos qué pondrían en el supuesto de que el ahuehuete no la arme. Sí. Y claro, las plantas se vuelven muy identitarias, entonces es decisión colectiva. Decisión me parece colectiva. pertinente. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora.